Señor. Aleluya. Bueno, Dios bendiga a los guerreros que se comienzan a conectar. Yo le invito que vaya compartiendo este video 11:59 del día 4 para de que septiembre más guerreros reciban 2019. esta palabra de parte del Señor. El Espíritu del Señor me hablaba hace unos minutos y escuchaba la voz del Espíritu Santo hablándome a mi espíritu y me decía: todo lo que ha querido destruir a mis hijos, todo lo que ha querido destruir a mis siervos y a mis siervas, yo lo destruiré. Oiga lo que me decía el Señor, y yo quiero que usted reciba esta palabra profética de parte del Señor. Todo lo que te ha querido destruir, el poder de Dios lo destruirá. Te dice el Señor: no serás destruido Buenas noches. por ese enemigo que hoy te acecha. Yo puedo ver por el Espíritu mucho acecho. Hay un enemigo que hoy te está acechando. Hay un enemigo que ha querido destruirte, que ha venido con todo ímpetu, con todas sus fuerzas, diciendo que te destruye. Pero te dice la voz del Señor en esta hora: ese enemigo que te acecha, ese enemigo que dijo que te destruía, lo verás tú, dice el Señor, siendo destruido por mi poder. Yo voy a profetizar sobre alguien. Yo te voy a invitar que tú comparte rápidamente este video con alguien, porque voy a soltar una palabra profética y usted tiene que recibirla. Y mi amana sota la iquiama. El enemigo ha dicho que te va a destruir. El enemigo ha dicho que va a destruir tus pertenencias. El enemigo ha dicho que va a destruir tu casa, tu familia, todo lo que el Señor te ha entregado en tus manos. Pero hay una palabra que dice, no lo dice Héctor, lo dice la Biblia, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Usted sabe cuál es el significado de esa palabra? Ninguna arma forjada. Cuando habla de arma forjada, habla de una arma que la preparan, que se toman su tiempo para fabricarla, para prepararla. Y esa arma la preparan específicamente para usted. Quiere decir que hay demonios que se han tomado de su tiempo preparando, fabricando una arma para intentar destruirlo a usted. Pero hoy el Señor te dice: lo que hicieron para destruirte, yo lo usaré para bendecirte. Hanay, alais, alaha, ainale, amai. Y el Espíritu Santo me trae la historia de Mardoqueo. Cuando Amán dijo: lo voy a ahorcar, voy a preparar una horca. Pero lo que él no sabía, que la misma arma que él estaba preparando, fabricando para matar al hombre de Dios, era la que Dios iba a utilizar para matarlo a él. Y yo quiero que tú entiendas esta palabra. El enemigo sabe que Dios está haciendo algo especial contigo, con tu vida, con tu ministerio. Y el enemigo se ha tomado de su tiempo fabricando, construyendo una arma. Pero el Señor te está diciendo: esa arma que Él preparó en contra de ti, esa arma que Él preparó, que Él fabricó para tu destrucción, será la misma que yo, Jehová tu Dios, utilizaré para la destrucción de ellos. Y yo quiero que usted reciba esta palabra de parte del Señor. No será destruido. ¿Sabes por qué? Porque tú eres obediente a la voz de Dios, porque tú te has sometido, porque tú has buscado a Dios en medio de la prueba. Y es por eso que el Señor te dice:
El enemigo que te quiso destruir será destruido por mi poder. Recibe esta palabra. Comparta esta palabra con alguien. Ya me despido porque salgo para el aeropuerto. Oren por nosotros. Vamos para Pensilvania. Así que oren por nosotros, pero recibe esta palabra. El enemigo que te quiso destruir, el poder de Dios lo destruirá antes que te destruya a ti. Dios te bendiga, la gloria es del Señor, y comparta esta corta palabra que yo sé que va a bendecir y va a edificar a alguien. Dios le bendiga, la gloria es de Dios. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Son las, ¿qué? Ya son las 12, medianoche. Por poquito y no cumplo. Ya sabemos que tenemos que ir al día. Sí, tenemos que hacer los live en los tiempos que Dios ha establecido. O sea, un siervo de Dios tiene que hacer en obediencia, sí, conforme tiene que obedecer al Espíritu Santo conforme a sus tiempos. Sí, porque ¿cuál fue la enseñanza de ayer? Sí, la enseñanza de ayer fue que si nosotros desobedecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista y ¿qué pasa? Se va. Y al irse, el Espíritu Santo llega, podemos caer en el error. Sí, en muchos errores. Sí, entonces de eso trata este tema. Bueno, este tema es amplio, ¿sí? Vamos a ver, vamos, ok. Ok, ahí está. Bueno, hice apresuradamente este live, sí, porque tengo que ir conforme a mí, tengo que ir conforme a los tiempos, sí, y conforme a mi formación. Entonces este live, sí, ok, por ahí me mandaron un mensaje, vamos a checar. Este live, sí, este live, tengo que hacerlo para irlo anexando, sí, irlo anexando a mi bitácora, de actividades. Una bitácora de actividades viene siendo como, como tu evangelio, ¿sí? Donde tú vas redactando, ¿sí? Todo lo que has hecho en tu vida como cristiano. Bueno, entonces, me mandaron un mensaje, a ver, no puedo ahorita checar los mensajes por Messenger, estoy ocupado, bueno, a ver. Entonces, bueno, hoy, 4 de septiembre, ya 5, bueno, 4 de septiembre, sí, una semana después, sí, en medio de que estábamos desarrollando un tema, sí, referente a Mateo 24:24, sobre la resurrección de falsos ungidos. Después de haber recibido el pasado 15 de julio, sí, por medio de un amigo, sí, un mensaje de advertencia diciéndonos que por primera vez se había resucitado un muerto, sí, que eso es prohibido conforme a la Biblia, pero conforme a la tecnología y ciencia oculta ya fue posible. Sí, entonces del 15 de julio, sí, en adelante hemos estado hablando o estábamos hablando o desarrollando, sí, varios videos referente a la resurrección de los falsos cristos, Mateo 24:24. ¿Sí? Que la interpretación correcta no debe decir levantar, sino resucitar o como despertar. Entonces, en medio de esas publicaciones, ¿sí? En medio de esas publicaciones, sí, el pasado, hace una semana, sí, cuando hago un live titulado ¿puede un hijo de Dios o un ungido de Dios, sí, decretar juicio? A ver, léelo bien.
voy a dar los datos correctamente. Sí, el live se tituló ¿Puede un hijo de Dios juzgar o decretar juicio a los ungidos? Sí, el 26 de agosto hice ese live. Sí, y justamente, a ver, ¿puede un hijo de Dios? 25 de agosto, a las 5:29. Sí, hicimos ese live. ¿Puede un hijo de Dios juzgar o decretar juicio a los ungidos? Respuesta: todo aquel que ha sido llamado desde la preexistencia como fue llamado Jesús, Yeshua, y ha pagado el precio, dándose en sacrificio como él. Vamos a leer. Vamos a ver. ¿Por qué es importante que hagamos eso como antesala? Cuando estábamos haciendo este live, el pasado 25 de agosto, sí, se me fue direccionado hacia el hermano Fausto. Y desde entonces, hemos hablado del tema. ¿Por qué es importante tomar esto como antecedente? Porque si no, no se va a poder dar una explicación de lo que vamos a hablar. El 25 de agosto a las 5:29 hacemos ese live. ¿Y qué pasa el día 26 de agosto? Bueno, en la madrugada, 4:42 de la tarde, se me direcciona hacia el hermano Fausto. ¿Sí? Voy a tenerlo como antecedente. ¿Por qué? Porque para aquellos que no saben cómo es que el Espíritu Santo te direcciona, sí, es necesario que haga este live explicándolo, donde el pasado 26 de agosto o 25 para 26 de agosto en la madrugada se me fue direccionado hacia el hermano Fausto, y desde entonces, sí, yo supe que no era casualidad. Sí, ¿por qué? Porque ya anteriormente hemos tenido una confrontación ahora sí, con todos los argumentos, con sus propias palabras, sí, podemos decir libremente, sí, que es un falso ungido. ¿Pero por qué es un falso ungido? Bueno, vamos a establecer, eso lo muestra sus propias palabras. Pero vamos a continuar. Sí, entonces, una semana después, sí, de que se nos fue direccionado, de que hicimos este live, ¿sí? Aquí nosotros no hablamos del hermano Fausto para nada, sino que al finalizar, sí, se me direcciona, aquí hablamos prácticamente, sí, de un pastor, donde Dios o Jesús le da la orden, sí, de decretarle juicio, diciéndole que si no se convertía a Cristo, brujo, muérete en nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Murió. Entonces, cuando desarrollamos este video, sí, donde estábamos aclarando que un ungido de Dios, ya sea un pastor o cualquier instrumento que Dios elija, sí, de su grey, sí, o de su reino, puede ir con un mensaje de Dios, sí, o un decreto de Dios hacia alguien, sí, como un brujo, sí, a decretarle juicio o una palabra de advertencia. Una semana después, el brujo murió. Sí, ¿a qué vamos con esto? Sí, ¿a qué vamos con esto? No es casualidad que en medio de estar desarrollando, sí, ese video, sí, se nos direcciona hacia el hermano Fausto. Sí, y empezamos, al menos en mi caso,
empiezo a darle seguimiento, porque cuando Dios te da, sí, o te direcciona hacia una persona, es porque Él quiere darte una enseñanza, ¿sí? Entonces, una semana después de ser direccionados al hermano Fausto, sí, hoy, sí, una semana después, donde él dice, el día que vino por mí, Jesús, yo estaba con dos muchachas que trabajaban para mí, que eran hermanas y que las dos estaban acostando conmigo. Ok, cuando él dijo esto, ese día, el 25 de agosto, una semana después, sí, Dios nos muestra, sí, por qué, sí, desde un principio fue direccionado a él, por qué desde un principio, sí, a este varón se le habló, sí, para que se corrigiera, sí, y no hizo caso, sí, por qué desde un principio, sí, se nos fue direccionado a él, sí, ¿por qué? Sí, e hicimos un live, hay un antecedente, el pasado 20 de abril. Entonces, el mandamiento, pero sobre todo despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué tenemos que poner este video como antecedente? ¿Por qué? Porque ya, sí, se nos había desde abril, 9, 10, 11 de abril, sí, cuando fui direccionado por primera vez a él, sí, fue con la intención de que no tiene nada que ver con la sabiduría de Salomón, que cortó el Belén, iba a cortar el Belén dos, y que la sabiduría del alma pura, bla, 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 bla. Payaso, fanfarrón, que las mismas palabras de Cristo Jesús, a quien tú dices que pregonas, desechas. La misma palabra te condena. Por cuanto tú desechaste mi palabra, yo te desecho a ti para que no seas más rey. Tú no perteneces a la realeza. Andas buscando tesoros para ti mismo porque no sabes. Es más, yo creo que sí sabes, bien profundo, que tú no eres un tesoro. Los que somos reyes y sacerdotes no necesitamos andar buscando jade y rubí y diamante si sabemos que somos jade, rubí y diamante. Somos un especial tesoro, porque escuchamos su voz y obedecemos su mandamiento. Así que tú dices que el Padre, el Señor, tu Padre, el diablo, es el que te habla. Y lo has confirmado con todo lo que has hecho y con todo lo que has dicho, con todo lo que pregonas y tu falsa doctrina de confusión. Y te duele que yo te quité una oveja que tú estabas arrastrando. Y que varias de mis hermanas te expusieron y por eso estás dolido. Y como tú necesitas defenderte, la única manera que puedes hacerlo es inventándote una falsa doctrina, la cual tú defiendes y destruyendo al otro. Y no te resulta, nadie te cree. Tu espíritu de mentira queda atado en el nombre de Jesús y tu falsedad será expuesta. Porque tú has refutado la verdad inescrutable, irrefutable de lo que es la justicia de Dios. Das lástima. Iré a verte yo mismo con mis ojos el fin que te espera. Engreído, soberbio, orgulloso, altivo, que te crees más que todos. Y no eres nada, no eres nadie. El que quiera ser el más grande, sea siervo de todos. Eso es la justicia. Ok, bueno, esa es una pequeña referencia. Sí, por eso es importante estudiar, Yarly. Estudia, sí. Dice el libro de Enoch, capítulo 3 en Proverbios. Estudia también para conocer a Dios. Si tú no lo conoces... 20 de abril, sí, hace 2 años. ¿Qué dice la palabra? Libro de Enoch, capítulo 3. Libro de Enoch 3, perdón. Proverbios. Estudia también para conocer a Dios. Si tú no lo conoces, no puedes conocerte a ti mismo.
Si los mortales conocieran lo que viene después, ellos podrían retraerse con terror del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante estudiar? ¿Por qué es importante estudiar? ¿Sí? Para que no caigamos, ¿sí?, en este error. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que hoy se nos mostró? Y con esto prácticamente se nos confirma, sí, y a mí se me da ya entendimiento por qué razón Dios desde abril sí se me fue direccionado al hermano Fausto y se me dio, y justamente fue paralelamente, sí, en las fiestas de Pesaj, sí, en abril. Es como un mensaje subliminal diciendo, sí, que en Pesaj tú debes mostrar buenos frutos. ¿Sí? ¿Cuáles frutos? Estos no son frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en otoño, que ya estamos en septiembre, ya estamos prácticamente casi cerca de la fiesta de Yom Kippur. Si tú me entregas estos frutos del Espíritu, ¿sí?, en primavera, sí, que fue cuando se dio nuestro conflicto, sí, es aproximadamente 5 meses, ¿cuándo fue? En abril, justamente en Pesaj, sí. ¿Qué es lo que dice Dios? Pues ¿sabes qué? Se cancela tu gira artística. ¿Por qué? Porque cuando se te dio, sí, cuando se te dio, sí, o se te pidió, sí, que te corrigieras, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Simplemente desobedeciste. Entonces, en este live que hoy compartió el hermano Fausto, minuto 30, sí, vamos a escuchar. Y aquellos que hacen cosas porque Pablo lo dice y creen que eso es perfección, pero Jesús no lo dijo. ¿Qué me importa lo que dice Pablo? Y yo lo he dicho. Hay muchas cosas que Pablo dice que yo no estoy de acuerdo. Si Jesús no lo dice, pero Pablo sí lo dice, lo siento, Pablo, para mí pesa más la opinión de Jesús que la tuya. Al menos que Jesús me lo diga, yo no voy a hacerle caso a Pablo. Como cuando Pablo dice que la mujer no debe usar pantalones, si es que eso es lo que dice la traducción. O como cuando Pablo dice que la mujer debe taparse la cabeza, si no deshonra su cabellera. Yo he visto mujeres con el pelo suelto, con una unción que mis respetos, más que algunas con la cabeza tapada. Así que para mí eso no tiene ningún sentido. Yo no voy a juzgar a la mujer por su vestimenta, ni por si se amarra el pelo o se lo cubre. Cuando fuimos a Capucas, así nos juzgaron. Juzgaron a Lisette y a Gaby y a mi esposa por cómo andaban vestidas. Fue increíble, pero así va a ser siempre. Porque en vez de aceptar, quieren rechazar. En vez de incluir, quieren excluir. En vez de conciliar, quieren dividir. Cuando Jesús es el conciliador. Trae los dos opuestos en uno mismo, reconcilia los opuestos y unifica en la paz de Cristo. Ok. Cuando digan paz, cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ok. Sí, pero estamos estableciendo las bases, sí, para tomar el tema. ¿Sí? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Si poseo el espíritu de Belcebú y echo fuera demonios, ¿sabré discernir a un falso ungido? ¿O el falso ungido soy yo? Sí, tendríamos que hablar también de la unción, cómo se recibe la unción. Sí, pero tomándole la palabra a ese varón, sí, cuando dice, ¿qué me importa lo que dice Pablo? Sí, y yo lo he dicho, hay muchas cosas que dice Pablo, que yo no estoy de acuerdo. Si Jesús lo dice, pero Pablo no lo dice, lo siento, Pablo. Para mí, pesa más la opinión de Jesús que la tuya. Al menos que Jesús me lo diga. Ok. Cuando Dios le ha dado a entender a este varón, ¿sí?
por medio, sí, por medio de, por todos los medios que lo que está haciendo está mal, ¿sí? O sea, si no escucha palabra de parte de un ungido de Dios o de un hijo de Dios, ¿cómo va a ser corregido? ¿Sí? No se puede. No se puede. Sí. A todos los que hoy se han tomado la molestia de contactarme, sí, para criticar mi forma de hablar o de predicar, y al ver que no me interesa su consejo y que no les voy a hacer caso en cambiar mi forma de hacer ministerio, al final deciden llamarme falso profeta y otras necedades más. Les digo esto: por dicha no me tengo que preocupar nunca más de lo que tú opines, sí, de mí o apruebes de mí. Con tal que Jesús me apruebe y me respalde, estaré feliz de servir a mi único y verdadero Señor. Como bien dijo Pablo, si temiera a los hombres, no sería esclavo de Jesucristo. En fin, ¿sí? ¿Cuándo le dijo eso? El 23 de marzo. ¿Sí? Entonces, por dicha que me tengo que preocupar nunca más de lo que tú opines de mí o apruebes de mí. Ok. Sí, entonces, espérame, hijo, por favor. Espérame, sí. Ok, ya. Ok. Mañana te compro uno ya. ¿Ya es esto? Sí, ok. Sí, hombre. No, estoy ocupando el celular. Estoy ocupando, papito. Entonces, si no le importa lo que alguien o sea, las críticas o las llamadas de atención o las correcciones, ¿sí?, que Dios le ha mandado, ¿cómo ese hombre va a corregirse? Sí, no tuvimos que esperar mucho tiempo, solamente una semana, para que Dios revelara, sí, cuál es la situación espiritual de ese varón. Sí, cuál es la situación espiritual y por qué Dios me direccionó en un principio a él en tiempos de las fiestas de Dios. Sí, todo tiene ya más sentido. Sí, porque en 20 de abril fui direccionado a él y él obviamente no recibió la corrección o no, simplemente el video que se hizo, sí, exhortando a este varón con sabiduría, sí, simplemente la despreció. Sí, simplemente la despreció. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sin hablar, obviamente, sí, del grupo Apolo. Sin hablar de ello. Sí, sin hablar de ello. Sí, cuando hicimos un video el 9 de abril. Sí, el 9 de abril hicimos el live pidiéndole con sabiduría que se disculpara con uno de los hermanos. Sí, pero bueno. Sí, hace 5 meses. 8:48 de la noche, video 2, martes 9 de abril. Hace frío, México. Entonces, vamos a empezar con esta palabra. Sí, que enseña la Biblia. Vamos a tratar de entender por qué razón fuimos direccionados a él. ¿Por qué? Porque en Lucas 11, 14, 23, ¿sí?, enseña que una casa dividida, tenemos 3 palabras: Lucas, 1 de Timoteo y el libro de Melquisedec, capítulo 4. Dice Lucas 11, 14, 23, una casa dividida contra sí misma. Sí, una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y a la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿A qué vamos con todo esto? Sí, ¿a qué vamos con todo esto? Si nada más vas a utilizar, sí, de la Biblia lo que a ti te conviene, ¿sí? Como ejemplo,
Cuando él dice, con tal que Jesús me apruebe y me respalde, estaré feliz de servir a mi único y verdadero Señor. Como bien dijo Pablo, si temiera a los hombres, no sería esclavo de Jesucristo. Ok. Sus propias palabras lo contradicen. Sí. Minuto 30. Y aquellos que hacen cosas porque Pablo le dice y creen que eso es perfección, pero Jesús no lo dijo, ¿qué me importa lo que dice Pablo? Como cuando Pablo dice que la mujer no debe usar pantalones, si es que eso dice la traducción. O como Pablo dice que la mujer debe taparse la cabeza si no deshonra su cabellera. ¿Sí? ¿Ok? La indirecta es más que directa. Sí. Yo he visto mujeres con el pelo suelto, con una unción que mis respetos, más que algunas que la cabeza tapada. Así que para mí eso no tiene ningún sentido. O sea, que le vale. Yo no voy a juzgar a la mujer por su vestimenta, ni por si se amarra el pelo, se lo cubre. Cuando fuimos a Capuja, así nos juzgaron. Juzgaron a Lisette, a Gaby y a mi esposa. Ok, aquí se da entendimiento. ¿Por qué solamente obtiene, sí, o acepta lo que a él le conviene? Sí, ¿por qué? Y a mi esposa, ¿por cómo andaban vestidas? Sí, ¿por qué en vez de aceptar, quieren rechazar? Ok. Sí, y creo que de esto es lo que habló la señorita, no la conocemos. Sí, sabemos por su propia gente, por fuentes de gente que está llegado a él, que es una tal Rebeca Quintanilla. Pero bueno, él luego lo desmintió y bueno, sabemos que puede ser un juego de palabras, no nos interesa. Lo que él revela en uno de sus videos es que esa señora, sí, la mamá tarántula, así le llama, sí, dice que habló mal de ellos, sí, cuestiones de familia. Pero ahí exhibió que hay problemas con su esposa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Sí, que si Lucas 11 te dice que una casa dividida contra sí misma, ¿sí? O todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae, ¿sí? Precisamente eso es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Con el hermano Fausto, ¿sí? Confirmándonos a nosotros, ¿sí? Lo que ya sabíamos. Establecer con los hermanos que ya están, establecer, ahí está la palabra prohibida, ¿no? Colocar, fundar, designar a un sacerdote de justicia. Lo que yo no puedo hacer es solamente llegar a hacer la justicia en las calles. Ya hay suficientes videos, ya hay suficientes testimonios que te enseñan cómo hacer la justicia. Más importante es que me lleves a un hospital o a las calles. Eso está bien, lo podemos hacer si queda tiempo. Es más importante sembrar la semilla para que dé fruto. Y eso se tiene que hacer con el sistema eclesiástico. No podemos hacernos enemigos del sistema eclesiástico. Tenemos que tratar de rescatar a los que podamos de los que están ahí adentro, presentarles el mensaje de una manera presentable, no confrontativa, para que lo acepten, lo abracen, porque tienen también derecho a sobrevivir lo que viene. Tienen también derecho a tener las armas que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Hoy en la mañana hablé con una hermana y tuvo una visión o un sueño en donde ella dice que el Padre le dijo: todo lo que necesitas está en lo que predicó Juan el Bautista. Dime, hermano, ¿qué fue lo que predicó Juan el Bautista? ¿No fue la justicia? Entonces ese es el mensaje, el manual de supervivencia de los últimos días. Consiste en hacer la justicia. Haces la justicia, serás protegido. Creo que todos los creyentes en Cristo Jesús merecen la oportunidad de saberlo, porque les están predicando la herejía del rapto. Y hay que darles que consideren que existe otra posibilidad. Dime algo, Rubén. ¿Es o no es el mensaje la justicia? No, es la justicia definitivamente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ser humano es la justicia. Entonces, ellos tienen que entender, si hay tiempo para hacer la justicia, que siempre hay, la haré, pero no voy a llegar solamente a hacer justicia. Eso es lo que yo quiero que entiendan, hermanitos, por favor. Busquen la manera de entenderme a mí conforme a mis zapatos. Pónganse en mis zapatos. Yo voy a viajar larga distancia desde Honduras a dejar a mi esposa. Yarley, sé que vas a ver este video.
Sí, pero ponga atención a lo que dice el hermano Fausto cuando se refiere a sus hermanos. Chécalo. Hijos, a quien amo con todo mi corazón, a mi ministerio de delegárselo a Milton, dejar todo lo que yo he construido durante los últimos 7 años en manos de extraños, pero no son extraños realmente, son mis hermanos. Pobre Milton, pobre Milton. Sí, luego les contaré cuando Ricardo Salazar, el profeta Ricardo Salazar, así como él me invitó a que yo publicara que yo compartiera mis publicaciones en su página. Sí, ya luego les contaré, simplemente lo rechacé. Sí, pero o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que toda la gente que está alrededor del hermano Fausto son extraños? Sí, o sea, me sorprende cómo Dios permite que exhibirlo, sí, y que luego él quiera corregir. Pero wow, si yo fuera Milton, ¿sabes qué? Dios nos mandó, o Dios, como te dije en Génesis 3:15, bueno, enseña que Dios puso al hombre para señorar la tierra, sí, no para ser chalán de alguien, ¿no? Y que luego ni siquiera te reconozca y se dirija a ti como un extraño, válgame. Para llegar a tu país a hacer la justicia, solamente necesito llegar a tu ciudad. Yo voy a viajar larga distancia desde Honduras, a dejar a mi esposa, a mis hijos, a quien amo con todo mi corazón, a mi ministerio de delegárselo a Milton, dejar todo lo que yo he construido durante los últimos 7 años en manos de extraños, pero no son extraños realmente, son mis hermanos. Para llegar a tu país a hacer la justicia, solamente necesito llegar a tu ciudad a establecer el mensaje que tú vas a pregonar y que otros van a pregonar. Ahí está mi prioridad. Secundariamente, establecer o nombrar o instalar o facilitarle a alguien que tome el sacerdocio de justicia en su ciudad para que lo sostenga y coordine y me represente o nos represente, o que sea como una persona que nosotros podamos referir. Cuando nos mencionen, ¿hay alguien que lo esté haciendo en tal ciudad? Sí, está el hermano tal. Y ese hermano se encargue de coordinar las ovejitas que están llegando al ministerio localmente. Y como tercer requisito, podremos ir a hacer la justicia si queda tiempo. ¿Qué? Ok. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Amados hermanos, Son tantas cosas, pero vamos en orden. Sí. Vamos en orden. Ok. Sí. Obviamente, sí, voy a tratar de enfocarme, sí, en el error doctrinal. Sí, vamos sobre la palabra. Sí, ¿y qué tiene que ver con el libro de Melquisedec, capítulo 4:17? Sí, vamos al Génesis. Hay mucha distorsión referente a este tema. Sí, los conspiranoicos lo llaman, se van a la fantasía. Bueno, sabemos que existen, pero bueno, este tema es muy manoseado, sí, y no logran comprender el simbolismo de la serpiente, sí, que los otros libros enseña que el espíritu de Samael se metió a la serpiente y la serpiente no era así. La serpiente tenía alas, tenía brazos, tenía cola obviamente y tenía pies o patas. Y era el ser más hermoso, era el ser más hermoso, más hermoso, más hermoso, más hermoso, ¿sí? Era el ser más hermoso, ¿sí? De la creación de Dios. ¿Me explico? Sí, y al hablarle la serpiente, sí, que era hermosa, la serpiente era muy hermosa, sí, era astuta, cautivadora, sí, a Eva, sí, la serpiente Nahash, que representa encantamiento o como brujería, quedó seducida por la sabiduría y belleza, sí, de la serpiente, ¿ok? No sé si están entendiendo. Entonces, al dejarse Eva, sí, seducir por la belleza, la belleza, la belleza, la belleza de la serpiente, ¿sí? De la serpiente. ¿Qué fue lo que provocó la serpiente en Eva? Simplemente su caída.
Sí, entonces en el libro de Adán y Eva nos enseña, sí, que... Ay, Diosito, eres tan grande. ¡Ah! Uf. Hoy prácticamente, 4 de septiembre, ya 5, Dios nos está revelando un misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo fue que operó la serpiente o Samael, un ángel caído, trabajando encubiertamente en la criatura más hermosa del Edén? Sí, por medio, sí, de esta situación que se dio entre una serpiente que habita dentro de una criatura de Dios que es hermosa, según él, chelo, ojos de color, blanquito, güerito, ¿sí? Para querer engañar, sí, a Eva. ¿Me explico? Sí, no sé si ustedes comprenden el simbolismo porque las cosas del espíritu, sí, las revela el espíritu. Y si tú comprendes el simbolismo, sí, y el significado de la serpiente Nahash, que actúa, sí, u opera astutamente envolviéndote, sí, con la palabra, sí, o manipulando la palabra a su conveniencia, sí, a su conveniencia, sí, a su conveniencia, sí, a su conveniencia. Cuando tú comprendes, sí, el simbolismo, sí, de esa serpiente, sí, que estaba seduciendo o cautivando por medio de la sabiduría o de la imagen hermosa en el Edén a Eva, sí, si tú comprendes este simbolismo, sí, que al ser la serpiente más hermosa que todas las criaturas, sí, que Dios había creado dentro del Edén, si tú comprendes este simbolismo de cómo Eva estaba siendo seducida, sí, por la imagen, sí, y figura hermosa de esta serpiente, sí, entonces comprenderás, sí, cuál es el espíritu que habita en los hijos de Dios y en los hijos del diablo. ¿Sí? El no tener discernimiento, la iglesia, al dejarse llevar, ¿sí? O cautivar, ¿sí? O seducir por la belleza de la serpiente, ¿sí? Provocó la caída de Eva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabes si tú eres un falso ungido? Aun cuando por el espíritu de Beelzebú echa fuera demonios, ¿cómo vas a saberlo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saberlo? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia en este tema? ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál te gusta? Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase en el fuego. Así, sin obediencia no hay salvación,
Entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los frutos? Diamante, si sabemos que somos jade, rubí y diamante. Somos un especial tesoro, porque escuchamos su voz y obedecemos su mandamiento. Así que tú dices que el Padre el Señor, tu Padre, el diablo, es el que te habla. Y lo has confirmado con todo lo que has hecho y con todo lo que has dicho, con todo lo que pregonas y tu falsa doctrina de confusión. Y te duele que yo te quité una oveja que tú estabas arrastrando. Y que varias de mis hermanas te expusieron y por eso estás dolido. Y como tú necesitas defenderte, la única manera que puedes hacerlo es inventándote una falsa doctrina, la cual tú defiendes y destruyendo al otro. Y no te resulta, nadie te cree. Tu espíritu de mentira queda atado en el nombre de Jesús y tu falsedad será expuesta. Porque tú has refutado la verdad inescrutable, irrefutable de lo que es la justicia de Dios. Das lástima. Iré a verte yo mismo con mis ojos el fin que te espera. Engreído, soberbio, orgulloso, altivo, que te crees más que todos. Y no eres nada, no eres nadie. El que quiera ser el más grande, sea siervo de todos. Eso es la justicia. Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos? No hay que tardar mucho tiempo en este tonto. Bueno, pues sí, es tonto para hablar este varón. Sí, antes que nada, bueno, este live queda como antecedente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la generación 70 o la generación o la tercera generación, sí, o a partir de la señal de Apocalipsis 12, sí, se iba a levantar un reinado de justicia. ¿Cuál justicia? ¿Esa justicia? Esa no es la justicia. Entonces, ¿qué es lo que ya se nos dijo, que ayer compartí, sí, a través de una publicación de la hermana Karin Roque, sí, donde se nos pidió que ungiéramos las casas? ¿Por qué? Y cuidáramos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo se había soltado, o lo habían soltado, o se ha desatado el enemigo para irse contra los niños. Entonces lo que viene es una persecución para los niños. ¿Por qué para los niños? Para los que tienen conocimiento de que los niños, al ser santos, la oración que ellos hacen, sí, es más poderosa o más potente que la de un propio adulto. Sí, pero Apocalipsis 12 también enseña, sí, que la razón por la cual vino la persecución contra los niños era y es porque le iban a quitar el reinado a Herodes. Entonces, en el principio, en el libro de Génesis enseña que Dios estableció al hombre para señorear la tierra. Sí, pero ¿qué pasa? Al quitarle, al pecar, al tentar a Eva, ¿sí? Seduciéndola, ¿sí? Con sabiduría, ¿sí? Y con su belleza, provocó la caída de Adán. Y al provocar la caída de Adán, por eso dice Pablo, que el primero es Timoteo, ¿sí? Que la mujer debe estar sujeta al marido. ¿Por qué creen que Pablo dijo eso? ¿Sí? ¿Por qué lo creen? Que Pablo dijo eso. Seduciendo. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dijo eso, hermano Fausto? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 11, 14? Dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe y ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engaño no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sí, hoy, sí, Dios está revelando de qué manera fue que Samael, sí, se introdujo en la serpiente. Bueno, tendría que tener los otros libros para comprenderlo mejor, pero nos está revelando a través de este caso entre la hermana Andrea Carabeo y el hermano Fausto, que prácticamente hubo división, ¿sí?
y por las propias palabras del hermano Fausto el día de hoy, 4 de septiembre, ya para 5, sí, Dios exhibe por qué la mujer no debe estar al frente o el título de pastora no existe dentro de la Biblia. ¿Por qué cuando dice Pablo que la mujer debe estar sujeta, callada, en silencio, sí, y debe ser ministrada por su esposo? ¿Por qué razón Pablo lo dice? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer es muy fácil a través de la figura o de la hermosura, que yo no soy hermoso, ¿sí? No como la serpiente, ¿sí? Es muy fácil que a una mujer la seduzcas, ya sea por tu físico, ya sea por tu belleza, ya sea porque hablas bonito, ¿sí? La mujer es fácil, para que sea entendible, ¿sí? La mujer es fácil, ¿sí? Que sea seducida. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? No sé si me están dando a entender. Y ojalá la hermana Andrea Carabeo pueda ahí comunicarse conmigo, por si tiene alguna duda. ¿Sí? ¿Por qué la mujer debe estar sujeta, sí, al marido? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y si no tiene marido, ¿a quién debe estar sujeta? ¿Sí? ¿A quién? ¿Sí? Es un tema muy controversial, ¿sí? Que obviamente a la mujer no le conviene, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? ¿Sí? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hombre, cuando le conviene, ¿sí? Cuando le conviene, sí hace caso de lo que dice Pablo. Como bien dijo Pablo, si temiera a los hombres no sería esclavo de Jesucristo. Ok. Y cuando no le conviene, simplemente lo descarta, ¿sí? Y aquellos que hacen cosas porque Pablo lo dice y creen que eso es perfección, pero Jesús no lo dijo, ¿qué me importa lo que dice Pablo? Ya lo escuchamos al principio. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué dice Pablo que la mujer aprende en silencio? Sí, pero ¿debe qué? Sí, no debe ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Y por qué el hermano Fausto, sí, no te hace caso, Pablo? ¿Por qué le importa un bledo si lo que tú dices, Pablo? ¿Sí sabes por qué, Pablo? Bueno, es simple, aquí lo dice. ¿Sí? Cuando fuimos a Capuja, así nos juzgaron. Juzgaron a Lisette, a Gaby, ¿y a quién? Y a mi esposa por cómo andaban vestidas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no aplica el conocimiento de Pablo? Solamente lo aplica cuando le conviene. ¿Por qué? Porque simplemente, por lo que dijo la mamá tarántula, como él se refiere, si hay discordia o hay problemas o no hay sujeción de la esposa por sus propias palabras hacia él, no, hacia la palabra de Pablo o de Dios inspirada por Pablo. ¿Sí? Entonces, Dios mío, son tantos temas. ¿Sí? ¿Por qué la mujer no debe, sí, ejercer el título de pastora? Porque puede ser fácilmente seducida por la serpiente. ¿Me explico? ¿Sí? Perdón si se ofenden por allá a alguien, pero bueno, podemos hacer videos aclarando. Pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le valió a esta mujer? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le valió? ¿Sí? A esta mujer. ¿Sí? Y provocó en este varón decir, ¿sí? O como Pablo dice, que la mujer debe taparse la cabeza si no deshonra su cabellera. Yo he visto mujeres con el pelo suelto, con una unción que mis respetos. Más que algunas que la cabeza tapada. O sea, ¿qué le valió a esta mujer? La mujer lo que le valió a esta mujer en el minuto 8:20.
Vamos a escucharla con sus propias palabras. Cristo sea con todos. Quiero grabar un video para mis hermanos del Ministerio Pregoneros de Justicia, porque tengo una inquietud desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oré, le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Ayúdame, ¿qué hago al respecto? Yo no quiero pertenecer a pregoneros de justicia que el hermano establece y que me envíen a mí las ofrendas, los de la congregación de pregoneros de justicia. Lo que yo deseo es que todos los pregoneros de justicia que dice el hermano que él establece, lo que pasa es que yo no tengo fe, no creo, eso es lo que me ha estado pasando siempre me ha estado pasando que yo no creo en que un hermano establezca sacerdotes. Eso es todo. Simplemente yo no tengo fe. La palabra de Dios dice que lo que no hacemos por fe nos es pecado. ¿Sí? Entonces yo oré y cuando escuché una prédica de hoy del hermano Fausto, me quedó muy claro y entendí. Porque aquí anoté lo que él dijo que me gustó mucho y a mí me quedó muy claro. Y yo siempre he sentido como algún peso, algo que no me deja seguir o participar con ellos en todo. ¿Sí? Estoy de acuerdo de que los ministerios, bueno, al parecer son como 9 o 5 ministerios, bueno, como está escrito aquí en la palabra, pero hay diversidad de ministerios, dice la palabra. Mas, sin embargo, el ministerio en el que el Señor me puso a mí no es pregoneros de justicia, pregoneros de justicia, como el hermano Fausto lo establece el Ministerio Pregoneros de Justicia. Por ejemplo, él pone Pregoneros de Justicia Toluca, Pregoneros de Justicia California, por ejemplo. En Chihuahua, no hay Pregoneros de Justicia Chihuahua. Entonces, lo que yo les quiero decir a mis hermanos es que ese espacio está abierto. Si alguien quiere ser pregonero de justicia Chihuahua y recibir las ofrendas de la congregación de pregoneros para hacer la obra de justicia, adelante. Yo quiero permanecer como el Señor me estableció desde un principio, ¿sí? Y yo pedirle una disculpa a mi hermano Fausto pública, que escuchan aquí todos mis hermanos, que yo no he entendido y no entendí esa parte. Hasta ahora, hasta hoy que escuché al hermano, me quedó muy clara. Y yo dije, no, yo no quiero ser establecida como sacerdote de justicia en algún lugar por un hermano. Yo ya tengo mi ministerio que el Señor me dio, y dentro del ministerio que el Señor me dio, yo quiero hacer también la justicia. Pero que los hermanos que dan, los hermanos que envían sus donativos, sus ofrendas, que las envíen a pregoneros de justicia Chihuahua. No hay pregonero de justicia Chihuahua todavía, ¿ok? Entonces, con mucho amor y con mucho cariño, yo les cedo a algún hermano que el hermano quiera establecer en Chihuahua, porque yo hoy escuché esto que me quedó muy claro y yo sentí mucha paz. Cuando entendí, dije, ok, le voy a decir al hermano que él ponga a alguien, ¿verdad? Que él establezca a alguien como él establece, como él trabaja en su ministerio. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos entrometernos en trabajos de otros hermanos. Él me llamó, pero yo no entendí, ¿ok? No quiero que piensen mal del hermano, ni que yo estoy haciendo división ni de ninguno de mis hermanos, por favor, en el nombre de Jesucristo, porque yo no fui puesta para eso. ¿Sí? Ok, no se preocupen. Sí, sus propias palabras divide el cuerpo de Cristo. Entonces vamos, sí, a dar entendimiento. ¿Por qué razón Pablo dijo eso? Sí. ¿Por qué razón dijo Pablo que la mujer no debe ejercer? ¿Por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? ¿Por qué dijo eso Pablo? Sí. Lo único que le valió a esta hermana, Andrea Carabeo, fue que, como ella lo dijo, oró, sí, al Padre o a Jesús y le reveló. Sí. Y aquí enseña
un principio enseña por qué en el principio Eva pecó. ¿Cuál fue el error de Eva? Sí, aquí dice la hermana Andrea Carabeo, sí, que el espíritu no la dejaba tranquila hasta que el espíritu o Jesús o Dios utilizó al propio hermano Fausto, sí, para darle la respuesta. Y eso ya lo explicamos anteriormente. En mi caso, cuando el segundo caso, cuando fui dirigido, donde utilizaba Dios al propio esposo, ¿sí?, de la señora para confirmarle lo que yo le había interpretado en su sueño. Entonces aplica el mismo principio Dios. Utiliza al hermano Fausto para darle entendimiento, ¿sí?, a la hermana Andrea Carabeo, ¿sí?, por qué razón, ¿sí?, el Espíritu de Dios no la dejaba tranquila. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la hermana Andrea Carabeo? Después de consultar a Dios y Dios revelarle por medio del propio hermano Fausto, por si no lo entienden, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la hermana Andrea Carabeo? Le da entendimiento a Dios y dice, ¿sabes qué? Ahí está. Yo no necesito ser establecida por alguien más o por un hombre cuando Jesús ya me dio un ministerio. ¿Sí están captando? Sí. Está haciendo prácticamente lo que hace el G12 o las otras sectas. Sí, que te apoyo, te financio, siempre y cuando seas parte de mi iglesia, o mi sistema, o mi empresa, como lo quieran llamar. Sí, entonces la diferencia o la enseñanza que se está dando hoy a través de toda esta situación con el hermano Fausto, sí, que no se fija para hablar, sí, exhibiendo, por llamarlo así, o ofendiendo a esta hermana al hablar así, sí, no creo que lo haga inocentemente por todo el historial que hay de él, sí. Lo que Dios está mostrando a través del hermano Fausto, del video de hoy, Hijos Pródigos, 4 de septiembre, y con el video del pasado 28, sí, de la hermana Andrea Carabeo, sí, lo que se está exhibiendo es que Dios no permite que una mujer, sí, ejerza dominio sobre el hombre, ni que esté al frente de un ministerio, y que debe estar sujeta en todo momento a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es fácilmente seducida por la belleza o físico de un hombre. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces Dios no permite eso, y Pablo lo confirma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer debe estar sometida, ¿sí?, a lo que dice la palabra. ¿Sí? Una observación. Si ustedes empiezan a indagar, todos los integrantes de Pregoneros de Justicia del hermano Fausto notarán algo particular en las mujeres que diferencia o contrasta con la hermana Andrea Carabeo. Si ustedes checan a la hermana Moraima, por ejemplo, de Venezuela, ¿sí?, o cualquier otra hermana, ¿sí?, del ministerio del hermano Fausto, no conozco a su esposa, ¿sí?, pero por lo que él comenta, pues me imagino que ha de ser lo mismo. O sea, no hay un orden, como él dice. Sí, el orden de Dios, sí, está establecido que la mujer use velo. Y eso la hermana Andrea Carabeo, cuando yo la conocí, platicamos, ella lo aprendió de Daisy Agudo. Entonces, hay algo particular que define o diferencia a las mujeres del mundo con las mujeres que están sujetas a Dios o a la palabra de Dios. Sí, es de que las mujeres que están completamente sometidas a Dios, sí, utilizan velo. Sí, he conocido personas, sí, que cuando van a orar se ponen un manto, mujeres. Sí, he contactado con personas, con mujeres así. Sí, entonces el velo o manto, según como la dirección de Dios, siempre es señal de sujeción. Entonces, una mujer que no se quiere sujetar a la palabra a través de su esposo, se entiende que es una mujer rebelde. Si por esa causa y razón, aparte de la que ya mencionamos al principio, es que Pablo dice, no es permitido a la mujer ministrar o enseñar o hacerse pastora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
nosotros conocemos los tiempos y sabemos que ya finalizaron los 120 jubileos, 6.000 años. Entonces lo que viene es un reseteo, ¿sí? Y sabemos que la señal astronómica Apocalipsis 12 está anunciando, ¿sí? Que van a nacer, o Dios va a crear o nacer, ¿sí? O ensanchar nuevos ministerios, y sobre todo viene una guerra, una contienda, que es lo que se está haciendo ahorita con este video y con los otros videos o live que se han hecho dirigidos al hermano Fausto. Viene una contienda, una guerra, ¿sí? Contra aquellos ministros que no son de Dios y tienen sujetos, ¿sí? O influenciados o sometidos al pueblo de Dios por falta de conocimiento, ¿sí? Y ahorita lo que viene es una guerra o contienda, no viene paz para las personas, como el hermano Fausto, no viene paz, viene guerra. ¿Por qué? Porque está contradiciéndose a sí mismo al decir arrogantemente, ¿sí? Que él, en el minuto 30, ¿sí? Y aquellos que hacen cosas porque Pablo lo dice y creen que eso es perfección, pero Jesús no lo dijo. ¿Qué me importa lo que dice Pablo? Al decir eso, está dividiendo, ¿sí? Nada más está extrayendo de lo que le conviene de las escrituras. ¿Y qué dice Jesús? Oye, si eres mi siervo o mi discípulo, no vas a ir en contra, ¿sí? De lo que dice mi otro discípulo. Cuando el Espíritu Santo se derramó en la fiesta de la Pentecostés, Shavuot o de las semanas, ¿qué fue necesario para que el Espíritu Santo se derramara sobre todos? Fue necesario que todos estuvieran en ejad, o en unidad, en unión, hubiera hermandad. Pero si el propio ministro, ¿sí? Está diciendo, ¿sí? Pero Jesús no lo dijo, ¿qué me importa lo que dice Pablo? ¿Sí? Como cuando Pablo dice que la mujer no debe usar pantalones, si es que eso dice la traducción, o como Pablo dice que la mujer debe taparse la cabeza, si no deshonra su cabellera, ¿sí? Al decir eso, él mismo está yendo en contra de la palabra, en contra de la palabra, o sea, él mismo está dividiendo a la iglesia, ¿sí? Entonces, la mujer no es permitido, ¿sí? No es permitido que enseñe, ¿sí? ¿Por qué? Porque fácilmente puede ser seducida, ¿sí? Como fue seducida Eva por la serpiente. ¿A través de qué? De su hermosura, ¿sí? De su hermosura, astucia o carisma. La mujer puede ser seducida, ¿sí? Lo que le valió a esta hermana, ¿sí? Lo que le valió a ella es de que pidió dirección al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás la dejó en paz hasta que utilizó al propio hermano Fausto para darle entendimiento y la razón por el cual, ¿sí? No debía, ¿sí? Pertenecer a esa congregación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entre Eva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Eva, que sí pecó, sí cayó, ¿sí? Sí cayó por la serpiente, sí cayó por la serpiente, ¿sí? ¿Sí? Eva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Eva y la hermana, sí, Andrea Carabeo? Es que ella no se dejó seducir y pidió dirección. ¿A quién? Al Espíritu Santo, cosa que Eva no hizo en el Edén. Y para allá vamos con la enseñanza. Para allá vamos. Libro Melquisedec, capítulo 4, sí, versículo 17. El Edén, un reino de eterna alegría, visita e instrucción diaria del Eterno. ¿Quién visitaba diariamente? ¿Adán y Eva? El Eterno, Dios. Sí, el trabajo, fuente de desarrollo de facultades. ¿Para qué es el trabajo? Sí, para que tus facultades se desarrollen. A través de visitas de seres celestiales, Adán y Eva adquirieron conocimiento. ¿Cómo? A través de seres celestiales. Adán y Eva adquirieron conocimiento sobre la rebelión de Lucifer.
Dios revela a sus huestes las intenciones malignas de Satanás y envía 2 ángeles para advertir al hombre. Satanás se posesiona de una serpiente. ¿Qué hizo Satanás? ¿Sí? Se posesiona de una serpiente para engañar a Eva. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Sí? Había poseído a una serpiente para engañar a Eva. Eva. Estaba siendo seducida Eva. ¿Pero qué hace Eva? Eva pide dirección al Espíritu Santo. Y al pedir dirección al Espíritu Santo, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Porque no le dejaba en paz el Espíritu Santo. Sí, no había tranquilidad. Sí, ¿qué dice Eva? Yo no quiero pertenecer a pregoneros de justicia que el hermano Fausto establece. Así que no quiero tu dinero, ¿ok? No quiero tu dinero. No quiero tu dinero. Quédate con tu dinero. Muy bien, Eva. Muy bien, Eva. ¿Sí? Sin tener el conocimiento, digo yo. Sí, estás dando una cátedra a las mujeres. Entonces, vamos. Sí, argumento de Satanás para hacer caer a Eva. Esto es lo importante. ¿Sí? Intensa lucha interna de Adán. Ok, vamos al versículo 17. Espérame, papito. Sí. El astuto enemigo, no perdiendo tiempo, se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva. Eva. ¿Sí? Eva. Vamos a ver Eva. Eva, que sentada en el césped jugaba con los animales, percibió la presencia de la atractiva serpiente, ¿ok? Cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al ver coger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. ¿Qué hacía la serpiente? ¿Sí? Estuvo admirada al verla recoger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. ¡Wow! ¡Qué hermosa ofrenda, eh! En serio, qué hermosa ofrenda. ¡Qué hermosa ofrenda! ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué hermosa ofrenda! ¿Ok? ¿Sí? ¡Qué hermosa ofrenda! ¡Saludos, Aldo! ¿Qué le dio de ofrenda? ¿Sí? ¿La serpiente? Vamos a ver. ¡Ah, mira! Estuvo admirada al ver coger flores y frutos del jardín, depositándola a sus pies. Agradecida. La tomó en los brazos, dedicándole afecto. Eva, Dios mío. Eva, por favor. ¿Sí? Agradecida Eva. Sí, por la ofrenda. Gracias, gracias. Sí. Entonces, teniendo conquistando el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a atraerla para que estuvieran junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Eva. Inocente la Eva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ok. Allí teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Teniendo en los ojos el brillo de la seducción, la serpiente se puso a hablar. ¿Sí? Eva. ¿Sí? La serpiente te estaba hablando, Eva. ¿Sí? ¿Y qué dijo la serpiente? Escuchemos. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como la de un ángel. Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente. ¡Wow! ¡Qué conocimiento tan extenso tenía esta serpiente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué conocimiento, Dios! ¡Qué conocimiento! ¡Wow! ¡Qué conocimiento! ¿Sí? ¿Qué conocimiento tiene este varón? ¡Wow! Dice que estudia los libros apócrifos. Tremendo. ¿Sí? Tremendo. Libros apócrifos. Tiene un gran conocimiento. ¡Wow! ¿Pero qué hemos dicho? Dios no le entrega sus perlas a los cerdos.
¿Sí? Entonces, Eva, ¿por qué? ¿Por qué estaba siendo seducida? Por falta de conocimiento, Eva. ¿Sí? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Eva estaba siendo seducida. Vamos, Eva. ¿No acaso la Biblia enseña que debes estudiar para no ser seducida, Eva, por la serpiente? ¿Acaso la Biblia no le enseña? ¿Sí? Pero vayamos, continuamos. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente que discurría con maestría sobre cualquier tema. ¡Wow! ¿Qué tema? Vamos a ver qué tema. ¿Sí? ¿Qué tema, Eva? ¿Qué tema tenía este varón? ¿Sí? ¿Cuál tema? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué conocimiento tiene este varón. De Dios todo lo que ha pasado desde entonces. Sí. Bueno, Sí. antes de que hablemos de eso, Andrea, yo quisiera de todo corazón que tú te abrieras y fueras libre para dar tu testimonio. Habla lo que tú quieras, quién eres, de dónde surges, ya lo que tú llegaste, cómo llegaste a mí. Estamos claros que fue Jesús el que nos juntó. Él está reuniendo su pueblo, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo eres sierva de Dios? ¿Desde cuándo? Háblanos, queremos escucharte. Bueno, pues yo soy Maricela Andrea Carabeo. Tengo muchos hermanos y gloria a Dios mis papás viven. Pero, bueno, ellos no son cristianos. Tengo una hermana, sí, un poco medio cristiana. Bueno, entonces yo soy la única que no vivía en esta ciudad y conocí de Cristo, me convertí al Señor Jesucristo en la ciudad de Toluca, México. Eva, ¿por qué eres tan inocente, Eva? ¿Qué conocimiento enseña este varón? Vamos a ver. A tomar posesión de todos estos falsos hermanos que no tienen el Espíritu Santo, que aún no han reconciliado su interior, que siguen siendo de doble ánimo, que siguen siendo tinieblas. Y el espíritu de la potestad del aire hará ese empalme artificial y el misterio de iniquidad se va a manifestar en este caos. Al mismo tiempo, de todo eso va a surgir el cuerpo de Cristo. Aquellos hijos del hombre que se van a manifestar desde una esquina de la tierra hasta la otra. Y veremos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. La venida de Cristo va a ser gloriosa, porque esa va a destruir todo lo que el diablo ha hecho. Ahí donde estuviera el cuerpo, ahí se reunirán las águilas. Tienes que entender que hay dos cuerpos. El falso cuerpo de Cristo, que es anticristo, y el verdadero cuerpo de Cristo, que está en perfecta unidad. Ellos proliferan en división y contienda y caos, pero los otros nos multiplicamos y crecemos y nos unificamos en un solo cuerpo. Ese es el concepto del mundo de las tinieblas. Divide y vencerás. Y el llamado de nosotros es unirnos a un solo cuerpo, un solo espíritu. Un solo edificio, una sola casa espiritual en la que puedan habitar todas. Ninguna casa dividida puede prevalecer. Un solo Dios. Amén, amén. Eso, Milton. Levanta la mano de Milton. A ver, ¿qué te dijeron, Milton? El extraño de Milton. Este debe ser Cristian, ¿no? Yerli, este es el que comentabas, Yerli. Pero bueno, ok. Él está tocando el tema de los vigilantes. ¿Sí? Él está hablando de los vigilantes, los libros de Enoch. De los últimos días, Dios va a levantar gente como tú y gente que nadie se imagina. Sientes que has estado siendo rechazada mucho, ¿no? Tu familia te ha de rechazar, tus amigos te ha de rechazar, la gente que te conocía en el ámbito de la farándula te ha de rechazar, pero aquí tienes tu familia, nosotros te aceptamos, te abrazamos, te amamos. Yo te amo muchísimo, hermana, tú lo sabes. Y yo quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Si te quieres despedir, yo también. Decir una última palabra de despedida. Eva, qué inocente Eva. Entonces, ¿qué dice? Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Mira, sabe los libros de Enoch, wow. Pero no entiende el capítulo 12 del libro de Enoch. Interesante.
Envuelta por su experiencia, por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero, ni siquiera pasaban por su mente la advertencia de los ángeles. Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado en la compañía de algunos animales. ¿Sí? El hombre jamás debe, sí, apartarse de su mujer. ¿Sí? Jamás debe apartarse de su mujer porque la serpiente es astuta. ¡Wow! Es hermosa la serpiente que seduce a cualquier mujer. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál fue el error de Adán? El error de Adán es haberse apartado. Sí. Después de cierto tiempo, versículo 19, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas de quienes de los dos ángeles que Dios mandó. ¿Sí? Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles. No se aparten del uno del otro, ¿ok? Adán, no te apartes de Eva, ¿sí? Recuerda, ¿sí? No te apartes, ¿sí? No te apartes de Eva, ¿sí? No te apartes, ¿ok? No te apartes, Adán, de Eva, ¿sí? O sea, no se aparten, hombres, ¿sí? Aquellos hombres que tienen mujeres y están dentro del ministerio del hermano Fausto, no se aparten, ¿sí? No se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado, ¿ok? Adán levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado para el otro buscándola en vano. Sí, la serpiente estaba ocupado seduciéndola a Eva. Eva. Ay, Eva, si supieras, Eva. Pero bueno, sí, la Biblia, aún el libro de Melquisedec, enseñan simbólicamente, sí, sí, por qué la mujer no debe, sí, utilizar, sí, el ministerio de pastora y todo el tiempo debe estar sujeta a su marido, sí, todo el tiempo. Entonces, en esa parte, Pablo, sí, es muy claro. Sí, la mujer aprende en silencio. Sí, en silencio. Sí, ¿de quién? ¿De quién debe aprender? ¿La mujer? Sí. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden ser fácilmente seducidas. Sí. Por el carisma, la belleza, wow, qué sabiduría. Mira, enseña los libros de Enoch, wow, los vigilantes y todo eso, gigantes, wow, interesante. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo? Mujer sensata, ¿sí? ¿Acaso no sabes, sí, que la serpiente es astuta? ¿Sí? Y posee sabiduría. Que ni él mismo lo entiende, pero bueno, lee los libros, ¿sí? Y wow, inocente de Eva. Inocente de Eva, no tener conocimiento, wow, ¿sí? Pobre Eva. Pero ¿qué pasa? Esta Eva no es cualquier Eva. Esta Eva, ¿sí? Tiene el espíritu, ¿sí? No de Belcebú, por lo que entendemos. ¿Por qué? Porque el espíritu que tiene, ¿sí? Es un espíritu que le dijo, no debes pertenecer a ese ministerio. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, tal vez la falta de conocimiento, sí, la llevó a estar en peligro, sí, de ser seducida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dios permitió que la serpiente tentara a Eva. Sí, pero esta Eva, que casi cae, sí, ¿qué hizo? Pidió dirección, se sujetó. Hay que tener velo, claro que es bíblico. Sí, no como las mujeres del ministerio del hermano Fausto. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Yo no quiero que pertenezcas a este ministerio. Sí, no queremos, no quiero que tampoco le recibas. Sí, más ofrendas. Sí, ¿ok? No quiero que reciba más ofrendas. Y por favor, apártate de ese, sí,
de esa serpiente o de ese falso ungido, ¿sí? Que por el espíritu de Belcebú echa demonios fuera, ¿sí? Pero él no lo nota, no lo sabe. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la epístola de la epístola? ¿Qué enseña? ¿Sí? ¿Qué enseña? ¿Sí? El Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe enseña, ¿sí? Que a los santos, incluso los poderes malignos les sirven, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Evangelio de Felipe obviamente no está en la Biblia, ¿sí? Obviamente no está en la Biblia. Obviamente no está en la Biblia, ¿sí? ¿Qué enseña? ¿Sí? El Evangelio de Felipe. El Evangelio en Felipe enseña, ¿sí? Que aún, ¿sí? El Evangelio en Felipe enseña, ¿sí? A los santos, incluso a los poderes malignos les sirven. Estos poderes son cegados por el Espíritu Santo y por eso piensa que sirven a sus hombres. Mientras que en realidad, ¿a quiénes sirven? ¿Sí? ¿A quiénes sirven? ¿A quién estás sirviendo? ¿Sí? ¿A quién serviste? ¿Sí? Serviste a los santos. Porque los santos tienen el Espíritu Santo y piden opinión o dirección al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que pertenezcas a ese ministerio. ¿Me explico? ¿Sí comprenden? ¿Sí? Lo que enseña el Evangelio de Felipe. ¿Sí? Entonces, Eva, por esta razón Pablo dice que la mujer no debe estar sujeta al marido y el marido debe de instruirle a ella. ¿Por qué? Porque hay lobos rapaces, ¿sí? Que seducen a la grey y creen que con una ofrenda, ¿sí? Ofrenda, pueden comprar la unción o el don de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué está enseñándonos Dios una semana después de que fui dirigido hacia el hermano Fausto cuando estaba tratando el tema de Mateo 24:24 de falsos ungidos? Una semana después, Dios nos muestra esta enseñanza, ¿sí? Nos muestra que un reino dividido, ¿sí? Un reino dividido no puede prevalecer, ¿sí? Un reino dividido no puede prevalecer. Dios nos muestra esta enseñanza, ¿sí? Un reino dividido no puede prevalecer. Lucas 11:14-23. Una casa dividida contra sí misma no prevalece, cae. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11-14, Reina Valera, que la mujer aprende silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, ¿ok? El engañado no fue Adán. ¿Quién fue? El engañado fue Eva. Sí, Eva fue el engañado. Entonces, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Libro de Melquisedec, ¿por qué no debe? Si capítulo 4, versículo 17, o 16, 17, sí, no debe, explica, ya lo leímos, ¿por qué la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre? Sí, porque, lo más importante, al permitir Eva que él la establezca como sacerdote, que no aplica, para empezar, no aplica, bíblicamente no aplica que esta Eva, ¿sí? No aplica que esta Eva, ¿sí? Sea ungida como sacerdote, no aplica, Pablo lo enseña, ¿sí? Si esta Eva permite que esta serpiente, ¿sí? La unja con la falsa unción, ¿sí? Falsa unción, ¿qué es lo que provoca? Que todo el ministerio de esta mujer, ¿sí? Sol de justicia, ¿sí? Se transmita la falsa unción, ¿sí? De él hacia ella y ella hacia su ministerio. Y al final
la falsa unción vaya, ¿sí? Pasándose, ¿sí? De una nación a otra. Y al final lo que vamos a tener es, ¿sí? Espíritus, ¿sí? Como bien lo dice, espíritus. ¿Cuál fue la publicación que hicimos ayer? ¿Sí? Espíritus de Kundalini. Entonces, ¿por qué Dios no permite? ¿Sí? Los hermanos te dicen que tienes Kundalini. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos los oyentes, con todas las personas que van a escuchar esta grabación. En este momento voy a hablar algo que en este día, cuando me desperté, el Señor puso en mi corazón, me llenó de su Espíritu Santo, me preparó para que hablara hoy algo que allá hace tiempo muchas personas cada día más me han estado preguntando. Entonces, hermanos, el Señor los llene de su gracia y de su Espíritu Santo para que en esta hora entiendan. Y sus ojos espirituales y sus oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, al permitir, ¿sí? Que Samael o la serpiente, ¿sí? La unja, ¿sí? O le dé cobertura, o imponga mano sobre ella, o la haga sacerdote de justicia, ¿qué es lo que provoca? ¿Sí? Que el espíritu se transmita, o el espíritu de Belcebú, o el espíritu de error, sea transmitido a ella, y ella a través lo transmita a los demás. ¿Me explico? ¿Sí? Ese es el grave, ¿sí? Esa es una de las razones por el cual Pablo dijo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer es muy fácil, ¿sí? De ser seducida. Muy fácil, Eva, ¿sí? De ser seducida. Y si no tiene dirección del Espíritu Santo para que se aparte de este ministerio, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que provocan? ¿Sí? Espíritus de Kundalini. Vamos a ver. ¿Sí? Espíritu Kundalini. Vamos a ver cuál es el espíritu. Manifestación. ¿Sí? Este video está tremendo, me gustó. Sí. Espíritus de Kundalini. Sí, o la falsa unción. Sí. Ok, vamos a algo más reciente. ¿Cómo se transmite ese espíritu? Este. Chao, hija. Más. Bebe, trágate eso que tienes ahí. Más. ¿Verdad que sí estaba ahí? Más. Corra, pochete, reprom.
que se goza la unción. Don't worry about it. You're gonna receive what is yours. Ella cree que controla la mente, ni controla la mía, menos la suya. Yours. 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 Ok, ya para terminar. La mujer que no está sujeta a Dios, y aún las que están dentro de las iglesias, si al ver a un ministro con las características del hermano Fausto, sí, que él dice que le tienen envidia por su color de piel, por sus ojos, a mí también me lo dijo, sí, y que la gente le tiene envidia, o los demás hermanos le tienen envidia por su belleza, sí, entonces las mujeres, sí, según él su belleza, ok, habría que leer el libro Adán y Eva, que es la belleza para Dios, nada que ver con la belleza en que se fijan las mujeres en el hombre, nada que ver. Entonces, la mujer al ser vanidosa, aún de las que están dentro de las iglesias, si se fijan en la belleza externa del hombre, y son muy fácil de ser seducidas. Al ser seducidas, como lo muestran esos videos, y lo enseña el libro de Melquisedec y los otros libros, al ser seducida con la sabiduría, carisma o astucia o seducción, es fácil que cualquier mujer caiga, y al caerle imponerle manos, o simplemente transmitirle la falsa unción. En cambio a nosotros los hombres, que somos llamados a contender fervientemente con la y por la palabra, no es tan fácil que un falso ungido, que hace argumentos o va en contra de lo establecido por Pablo, manipulando las escrituras a su antojo, queriendo ya no hacer las obras, sino imponer su ministerio por encima de las obras, que eso fue lo que él lo proyectó. O sea, se está autodenominando apóstol, o fundador de iglesias, por llamarlo así, o establecedor de sacerdotes. Entonces, al seducir a la mujer, ya sea por sabiduría, o por hermosura externa, la mujer queda expuesta a transmitir la falsa unción o un falso espíritu a su congregación. Y en su momento platiqué con la hermana Andrea Carabeo y obviamente yo supe discernir, y ella también lo dijo y lo dice en ese video, que no está muy familiarizada con la Biblia, o sea que le falta conocimiento. Y si tú le quieres compartir estas escrituras, es muy difícil que ella lo entienda. Entonces, para nosotros los hombres, podemos encarar a cualquier falso ungido, no nos da temor. En cambio, una mujer, no. Una mujer, lo primero que dice es: no quiero problemas. Es que paz, amor y paz. Lo que él quiere, el hermano Fausto, es que haya paz, unidad. ¿Por qué? Porque le conviene. ¿Y cuáles los argumentos que va a manejar los anticristos o el anticristo o el ecumenismo? Es paz. Tranquilo, hay que amarnos. Jesús o Dios es un Dios de amor, de paz.
Ok, hay que amarnos, no hay que dividirnos, ¿sí? Tú déjame imponerte mi falso espíritu, mi falsa unción sobre ti para que tú lo distribuyas a los demás y así todos estemos en paz, ¿sí? Déjate, Andrea Carabeo, que yo te unja, ¿sí? Déjate, para que así mi falsa unción se transmita y haya paz. Pero ¿qué dice Dios? No va a haber paz. Y no tuvo paz esta mujer hasta que rechazó ser parte de ese ministerio. No sé si lo comprenden. Sí, entonces para un hombre, por eso en parte Pablo dice, habría que leer lo que enseña el libro de Adán y Eva referente a las hijas de Caín, cómo es que seducían a los hijos de Seth para comprenderlo mejor. Pero eso sería un estudio muy largo. Sí, y ya con estas 3 palabras, sí, primera de Tito, sí, el libro de Melquisedec, sí, y la otra escritura es más que suficiente para que lo entienda, sí, con estos testimonios. ¿Por qué la mujer no debe, sí, señorear una congregación? Sí, y por qué el hombre tiene que empaparse de los asuntos de Dios, sí, para que su Eva o su esposa no caiga en manos de ¿quién? ¿Sí? De un falso ungido. ¿Sí? Entonces, los hombres deben, así como dice, ¿sí? Esta palabra, en Enoc 3, ¿sí? Los hombres deben tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que su Eva no sea seducida por una serpiente. Entonces el hombre tiene que estar instruido en los asuntos de Dios, ¿sí? Y no apartarse de su Eva para no ser seducida, ¿sí? Y obviamente, si este varón no quiere ni a su propia Grey, ¿sí? Al decirles extraños, ¿sí? Obviamente doble sentido. Pues ¿qué se puede esperar de Eva? Entonces dejamos este video como seguimiento al estudio, ¿sí? Del álbum Falsos Ungidos, ¿sí? Donde dice, ¿puede un hijo de Dios juzgar o decretar juicio a los ungidos? ¿Podrá un hijo de Dios decretar un juicio a los falsos ungidos? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Respuesta, todo aquel que ha sido llamado desde la preexistencia como fue llamado Jesús y ha pagado el precio dándose el sacrificio como Él, puede ser usado como juez delante de Dios y de los hombres para cumplir con un mandamiento o petición en oración de otro de sus hijos. ¿Sí? El Hijo de Dios, su función es la de interceder o interceder, donde la palabra es una espada de doble filo. ¿Sí? Queda como antecedente. ¿Sí? Como Dios, ¿sí? Puede utilizar aún, ¿sí? A los propios cuervos para darte palabra. ¿Sí? Y que ya tendríamos que hablar de los discípulos, porque un discípulo no puede retar a un hijo de Dios. ¿Sí? Amados hermanos, pase. Entonces dejamos este video siendo las 1:43 del día jueves, 5 de julio de septiembre, 5 de septiembre, 1:44 ya de la mañana. Sí, dejamos este video, sí, estableciendo, sí, dándole mayor claridad a lo que enseña la palabra referente al pecado de Eva y el modo de operar de Samael dentro de una serpiente, seduciendo por su belleza y su sabiduría, sí, a Eva. ¿Sí? Lo dejamos con eso. Bendiciones y recalcamos nuevamente, mañana empieza mi ayuno de 3 días. ¿Sí? Si alguien tiene alguna petición o algún problema, ¿sí? Los próximos 3 días a partir de mañana,
sí, vamos a ponernos en oración debido a que vamos a ir a hacer las obras por causa de nuestras injusticias a favor de los necesitados. Sí, cualquier petición háganlo saber, y a partir de mañana, si alguien tiene algún conflicto o problema, sí puede escribirnos para que nosotros lo pongamos en ayuno y oración. Lo único que se pide es que esa persona también se ponga en ayuno y oración, así como lo enseña las escrituras. Bendiciones. Hasta luego.